para orientar al paciente de repente a que vaya con el psiquiatra a ajustar la dosis, ¿verdad? Práctica clínica. Eso es lo que vamos a buscar con el curso de este año, que ustedes tengan esas herramientas para poder implementar en sus prácticas desde el año que viene cuando se reciban. Comenzando entonces. ¿Cuáles son los principios generales del tratamiento farmacológico? Hay que seguir una serie de principios, ¿verdad? Que se pueden resumir en tres cuestiones primeramente, ¿sí? Para hacer un tratamiento farmacológico, y no estoy hablando solamente de psicofarmacológico, y cuando se trata de un tratamiento psicofarmacológico con más razón, hay que hacer una evaluación integral del paciente. ¿Qué quiere decir eso? Tener un diagnóstico para justificar el uso del psicofármaco, ¿sí? Tenemos que valorar las discapacidades que le genera ese trastorno al paciente y cuáles son sus necesidades en cuanto a la búsqueda de mejoría, ¿sí? Cuáles son sus potencialidades de soporte personal y social, porque muchas veces estos psicofármacos tienen que ser administrados por un familiar o una tercera persona. Y si el paciente no tiene esa posibilidad, es algo que hay que valorar. ¿Por qué menciono esto con importancia? Porque muchos pacientes, uno, no están en condiciones psíquicas para poder tomar la medicación, u otros tienen importantes ideas suicidas. Y la primera causa de muerte por suicidio es la sobredosis de fármacos, principalmente los psicofármacos. ¿Está bien? Entonces, la evaluación integral al paciente incluye su estado físico y también incluso su contexto biopsicosocial. ¿Está bien? Hay que establecer una relación o una alianza terapéutica. Generar una relación de confianza entre el médico, el tratante y el paciente sobre un acuerdo entre los dos sobre los problemas que hay y cómo se van a tratar, cómo se van a resolver con la medicación, ¿sí? Y indicar de forma explícita, bien escrita, bien detallada el tratamiento a seguir, obviamente con el diagnóstico, teniendo en cuenta los problemas, los recursos y también la decisión del paciente. ¿Está bien? Tenemos que tener en cuenta lo que el paciente decide. En la indicación del tratamiento, nosotros, como les dije, tenemos que hacerlo de forma bien detallada. Tenemos que contemplar algunas situaciones. Primero, ¿dónde vamos a hacer el tratamiento? Y aquí generalmente tenemos dos opciones. Uno, el tratamiento ambulatorio, en donde el paciente va a tomar la medicación en su casa. Y el segundo, ya sea en la internación o en otra unidad de salud mental, ¿sí? Por ejemplo, cuando decidimos que sea en la internación, cuando tenemos necesidad de contención física por riesgo de autoagresión o autolesión o agresividad para terceros, pacientes que se niegan a tomar la medicación y es absolutamente necesario que lo tomen, ¿sí? Y la decisión del paciente también, ¿verdad? El tipo de tratamiento que vamos a seguir también es muy importante, ¿sí? Si necesitamos un tratamiento que se administre por vía endovenosa o intramuscular o por forma inyectable, muchas veces también se tiene que hacer en una internación, ¿sí? Y tenemos que siempre hacer un tratamiento y un plan individualizado, o sea, que puede llegar a ser diferente al paciente y en cada paciente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta los problemas que queremos tratar, las medidas terapéuticas, quiénes lo van a llevar a cabo, ¿sí? Los familiares, el propio paciente, cuándo y cómo van a evaluar los resultados, o sea, cuándo van a hacer la siguiente consulta, cada cuánto. Nosotros buscamos ese plan terapéutico individualizado en el paciente, ¿sí? Contemplando todas las áreas en donde el paciente con trastornos mentales puede llegar a necesitar ayuda, ¿sí? Más si son trastornos mentales crónicos y graves. Primero, el tratamiento farmacológico y psicoterapéutico que puede llegar a tener el paciente.
Segundo, la rehabilitación, que generalmente es una rehabilitación no solamente física, sino psicosocial. Los cuidados que puede llegar a tener en el caso de que necesite la administración permanente de la medicación y el apoyo social que pueda llegar a tener el paciente. ¿Sí? El plan terapéutico en su evaluación se valora con el cumplimiento de los objetivos propuestos en el mismo. O sea que si nosotros podemos cumplir los objetivos que nosotros tenemos con el tratamiento, vamos a lograr la eficacia del mismo. ¿Cómo se manejan los psicofármacos? ¿Sí? Se proponen también algunos principios generales para la administración principalmente y más que nada también para la indicación de los medicamentos. Primero, el diagnóstico, como le mencioné, que generalmente puede estar sujeto a revisiones, porque en psiquiatría principalmente el diagnóstico no se hace de forma transversal, sino longitudinal, pudiendo cambiar el diagnóstico con el tiempo. Por ejemplo, un paciente que tuvo un diagnóstico inicial de un trastorno depresivo mayor, que es recurrente, luego el diagnóstico cambia a un trastorno bipolar cuando el paciente hace un episodio maníaco hipomaníaco, ¿sí? Y la farmacoterapia cambia radicalmente en ese momento, ¿sí? Y muchas veces el fármaco no es suficiente. La psicoeducación acompañada de psicoterapia es absolutamente necesaria en la mayoría de los casos, ¿sí? También es muy importante tener en cuenta la fase en la que se encuentra la enfermedad, porque puede ser distinto el tratamiento en una fase inicial, en una fase aguda, que en una fase de mantenimiento o de continuación, que es la forma en que clasifica el tratamiento de las enfermedades mentales, ¿sí? También tenemos que valorar siempre con el tratamiento farmacológico el costo riesgo-beneficio para elegir el tratamiento. Si la medicación le va a hacer más bien que mal o más mal que bien al paciente, ¿sí? Hay que hacer una buena historia clínica que requiere también una historia biográfica y de antecedentes patológicos familiares, ¿sí? Porque en pacientes que tengan familiares de primero o segundo grado con enfermedades mentales similares o el mismo diagnóstico, muchas veces es útil la misma medicación que resultó beneficiosa con ese paciente. Es muy importante tener en cuenta el examen psíquico y la historia clínica o cuadro clínico del paciente para identificar los síntomas que queremos tratar, para enfocar en eso el fármaco. Por ejemplo, si el paciente tiene como principal problema el insomnio, vamos a buscar un fármaco que aparte de su principal problema con su diagnóstico, también le ayude a dormir durante la noche o a recuperar el sueño, por ejemplo. ¿Sí? Y también tenemos que tener en cuenta los posibles efectos adversos que se puedan desarrollar con el tiempo de tratamiento, haciendo los controles correspondientes periódicamente. Todo tratamiento se tiene que hacer teniendo en la balanza riesgo-beneficio. Si generalmente los riesgos superan los beneficios, no se debe utilizar, ¿sí? Tenemos que evaluar correctamente los síntomas del paciente haciendo un examen mental y no solamente físico. Y el físico corresponde a una evaluación física, como la que te hace el médico en el consultorio, y también de laboratorio, química sanguínea, rutina laboratorial generalmente completa. Se hace para comenzar un tratamiento y después del tratamiento para los controles, ¿sí? En lo posible, y acá es muy importante esto, chicos, nosotros siempre buscamos evitar la polifarmacia. En lo posible evitamos o queremos evitar cargarle de muchos fármacos al paciente. ¿Está bien? Y si es necesario recurrir a la polifarmacia, que muchas veces es muy necesario, intentamos que los fármacos no interactúen entre ellos. ¿Está bien? Reduciendo en lo posible la frecuencia de los efectos adversos que pueden llegar a aparecer. Y un principio muy importante, que es el último ítem en esta diapositiva.
se debe siempre intentar utilizar la mínima dosis efectiva en los pacientes. O sea, lo mínimo que le haga bien es lo que resulta y lo que se mantiene, la mínima dosis efectiva. ¿Sí? Otro punto muy importante, el primer ítem en esta diapositiva. ¿Sí? Cuando nosotros iniciamos un fármaco, tiene que ser de forma gradual y cada psicofármaco tiene su forma de dosificación. Y también para retirar el fármaco hay que hacerlo de forma gradual. ¿Está bien? Generalmente en esto se hace un 25% de la dosis por semana. ¿Está bien? Si yo tengo un fármaco a 100 miligramos por día, en la primera semana le bajo a 75, en la segunda semana a 50, después a 25 y luego se suspende, como ejemplo, ¿verdad? Esto para evitar los síntomas de rebote o síntomas de abstinencia con los fármacos. Pero van a ver que hay muchos fármacos que no presentan, por ejemplo, síntomas de abstinencia o de rebote, ¿sí? En esos casos no es tan necesario hacer de forma gradual la discontinuación, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de un psicofármaco y darle un psicofármaco al paciente, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos que vamos a dar en la clase siguiente. El concepto de vida media, ¿sí? Que es el tiempo en el que la droga está en el organismo, en un promedio, ¿sí? Y esto es principalmente para tener en cuenta a la hora de retirar. Si nosotros le retiramos al paciente un poquito más rápido en los fármacos que tienen una vida media larga, tal vez no haya tantos problemas. O si el paciente deja de tomar de forma brusca, tal vez no le haga tan mal o no haya tantos efectos adversos al cortar de golpe. Cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? También tenemos que, al retirar, considerar cuánto tiempo tomó el paciente para tener en cuenta la abstinencia psicológica que puede llegar a tener del fármaco, ¿sí? Y otros principios incluyen que siempre se tienen que utilizar fármacos ampliamente aprobados por las instituciones competentes, ¿sí? Cuando se cambia un fármaco tiene que ser con una razón justificada, que generalmente es la presencia de efectos adversos, intolerancia o poca respuesta. Combinar muchos fármacos o recurrir a la polifarmacia solamente en las situaciones que lo requieran o situaciones especiales. Tenemos que ajustar correctamente la dosis de forma gradual, considerar el intervalo de las tomas, cada cuánto tiene que tomar el paciente, decidir también con el paciente la duración del tratamiento, si van a ser 6 meses, un año, de por vida, ¿sí? Y dar siempre recomendaciones a los pacientes, que incluyen estas recomendaciones, identificar efectos adversos, ¿sí? Cuándo van a comenzar a sentir efectos beneficiosos de los fármacos, y algunas cositas que vamos a ir explicando cuando avancemos en las clases, ¿sí? Estas recomendaciones a los pacientes son los efectos iniciales probables del fármaco y cuándo se van a dar. Por ejemplo, con los antidepresivos, estos no funcionan inmediatamente, chicos. Tardan 3 a 4 semanas, o sea, un mes aproximadamente en comenzar a funcionar, en donde los pacientes van a comenzar a sentir recién un cambio en su estado del ánimo, ¿sí? De ahí viene el retraso en la respuesta terapéutica. ¿Cuáles van a ser los síntomas de mejoría que van a tener cuando el fármaco comience a hacer efecto? ¿Y cuáles son los efectos adversos que pueden llegar a aparecer desde el principio de la toma de la medicación? ¿Cuáles son los más graves, por lo que él tiene que recurrir, por ejemplo, a la urgencia? ¿Sí? ¿Cuáles son las restricciones que tiene que tener al tomar un fármaco, por ejemplo, el alcohol, drogas, algunos tipos de comida? ¿Sí? Y lo más importante para el paciente siempre es cuánto tiempo van a tomar, aparte de que si pueden tomar o no alcohol, que generalmente son las preguntas que sí o sí hacen. Eh, Todo esto podemos resumir en algunos puntos, ¿sí? Elegir una indicación depende mucho del diagnóstico y basándonos siempre en la evidencia que tengamos para elegir el tratamiento, valorando costo-beneficio, riesgo-beneficio al paciente, ¿sí?
tenemos que tener en cuenta los síntomas para elegir el fármaco más adecuado para tratar la mayor cantidad de síntomas con un solo fármaco si es posible. ¿Cuál es el mecanismo de acción del psicofármaco? ¿Cómo funciona? Su farmacocinética y su farmacodinámica, que voy a explicar un poquito más adelante en la clase siguiente porque son conceptos bastante largos, ¿sí? ¿Qué interacciones pueden tener con otros fármacos si el paciente, por ejemplo, es hipertenso, cardiópata, diabético, hipotiroideo o tenga otra enfermedad de base? Si hay alguna contraindicación con otras patologías, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos secundarios que puede llegar a tener? ¿Sí? Hay que hacer, como les dije, un estudio físico y laboratorial del paciente. Y más allá también del laboratorio, muchas veces hay que pedir, por ejemplo, un electrocardiograma o una ecocardiografía antes y después de comenzar el tratamiento para ver si no hay alteraciones, por ejemplo, a nivel cardíaco. ¿Sí? Siempre utilizar la mínima dosis efectiva. Comenzar de forma gradual, retirar de forma gradual y tener en cuenta la vida media del fármaco. ¿Sí? Todo esto nosotros tenemos que explicarle al paciente sí o sí. ¿Está bien? Tienen que entender, conocer los riesgos de la medicación y conociendo los riesgos ellos pueden evitar, por ejemplo, tomar de más, tomar con alcohol o con otras sustancias que le pueden hacer mal. Pueden comenzar a hacerle el proceso de aceptación durante el tiempo que tenga que tomar la medicación porque muchas veces de por vida. ¿Sí? Cómo van a ser los efectos adversos, qué mejoría él puede llegar a tener y por qué tiene que tomar el fármaco. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer lo posible para que el paciente eh, tome la medicación y mantenga su tratamiento. ¿Sí? Esto conlleva mucha psicoeducación y es parte del proceso psicoterapéutico. Y como le dije, es ahí donde ustedes van a tomar intervención con esto, eliminando los temores de los posibles efectos adversos, de las restricciones, del tiempo que va a tomar, todo lo que implica este tratamiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta situaciones especiales que tienen que ver con, por ejemplo, la dosis que se suele utilizar y el estado en que se encuentra el paciente. Por ejemplo, ancianos siempre utilizan una dosis en la mitad de lo que es una dosis utilizada en un adulto joven, por ejemplo. Los niños obviamente tienen restricciones con el uso de los psicofármacos y también hay restricciones con el embarazo y la lactancia. Psicofármacos que no se tienen que utilizar ni por si acaso, psicofármacos que se pueden utilizar en el embarazo y en la lactancia. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar si el fármaco está funcionando? Viendo la respuesta clínica a través de controles o consultas de seguimiento, ¿sí? Muchos de estos, muchas de estas consultas se hacen a través de test, midiendo psicometría en el paciente, viendo la mejoría a nivel de test, por ejemplo. Y es un ejemplo de cómo, o sea, de respuesta terapéutica si vemos mejoría, ¿sí? Y también haciendo dosajes de los psicofármacos en sangre. ¿Qué quiere decir esto? Controlar cómo está el medicamento en la sangre del paciente. Y vamos a hablar un poquito de las grandes familias de los psicofármacos. Los antidepresivos son fármacos que se utilizan no solamente para tratar la depresión, ¿sí? ¿Está bien? Si bien son antidepresivos, son los fármacos de primera línea para el tratamiento del trastorno depresivo mayor, pero también para la depresión crónica o la distimia. También es el tratamiento de primera línea para el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. También es el fármaco de primera línea para el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de pánico dentro de los trastornos de ansiedad y también para la fobia social y el trastorno de control de los impulsos. Los antipsicóticos son utilizados para el tratamiento de la esquizofrenia, el trastorno delirante, la manía en el trastorno bipolar y todos los trastornos que conlleven síntomas psicóticos, como por ejemplo las demencias, ¿sí?
y el trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, en donde se utiliza el antipsicótico. También es utilizado para la tranquilización rápida de pacientes con agitación psicomotriz, ¿sí? En el caso de que haya, por ejemplo, un delirium por un accidente cerebrovascular, un derrame cerebral. En el caso de intoxicación por sustancias, también es muy frecuente el uso de los antipsicóticos. Y también se utiliza muchas veces como, por ejemplo, para ayudarle a dormir al paciente en un insomnio crónico, por ejemplo. No es lo recomendable, pero muchas veces se utiliza de esa forma. Los ansiolíticos se utilizan para todos los trastornos de ansiedad y para la ansiedad como síntoma dentro de otros trastornos mentales, ya sea trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, TOC, trastorno delirante, trastorno de la conducta alimentaria. Todo trastorno donde haya síntomas de ansiedad se puede utilizar un ansiolítico. Generalmente son las benzodiazepinas, clonazepam, alprazolam, midazolam, diazepam, etcétera. Los fármacos hipnóticos son utilizados para el tratamiento exclusivamente del insomnio, dependiendo del tipo que sea. Y los estabilizantes del estado del ánimo son los fármacos utilizados para el tratamiento del trastorno bipolar. Coincidentemente, los estabilizantes del estado del ánimo, aparte del carbonato de litio, son el resto anticonvulsivantes utilizados en el tratamiento de la epilepsia, como por ejemplo la carbamazepina, el ácido valproico, la carbazepina, la lamotrigina, ¿sí? Y luego tenemos los psicoestimulantes, que se utilizan en el trastorno de hiperactividad, en la infancia y en el adulto, y en el tratamiento de la narcolepsia, ¿sí? Todos los antidepresivos, ¿sí?, son potenciadores de las catecolaminas y la serotonina, en donde tenemos ahí la noradrenalina, ¿sí? Se conocen como el nombre genérico de antidepresivos, pero son una familia muy grande que se clasifica dependiendo de su mecanismo de acción, que vamos a ver en la clase de antidepresivos, ¿sí? Y aquí viene la parte importante, chicos. Los nombres los tienen que saber de memoria, lastimosamente, ¿sí? Y esta es la parte más difícil, ¿sí? Nosotros lo vamos a clasificar según su mecanismo de acción generalmente. Chicos, yo no sé si alguien está escribiendo en el chat, pero yo no puedo leer ahora que estoy transmitiendo la pantalla. Después voy a intentar responder todas las preguntas que estén haciendo, ¿sí? Entonces, y comiencen a tomar nota de esto. Primer grupo dentro de los antidepresivos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o ISRS, ¿sí? Donde tenemos la fluoxetina, la sertralina, la paroxetina, el escitalopram, el citalopram y la fluvoxamina, ¿sí? Todos van a tener que aprender de memoria y vamos a hablar específicamente de cada uno en la clase de antidepresivos. Luego tenemos los fármacos antidepresivos conocidos como antidepresivos duales, ¿sí? Porque son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y noradrenalina, como por ejemplo la venlafaxina, la desvenlafaxina y la duloxetina. Nombres complicados, chicos, ya tienen por lo menos 10 fármacos que tienen que aprender de memoria, ¿sí? Luego tenemos otros fármacos como la mirtazapina, los tricíclicos como la mitriptilina, el trazodone, que es muy utilizado. Estos fármacos actúan interviniendo a nivel de los tres neurotransmisores principales, que son la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, en diferentes medidas. La serotonina regula los estados del ánimo. También ayuda a controlar la ingesta, el sueño y regula mucho el dolor. La dopamina regula la actividad motora muscular, ¿sí? En muchas partes del cerebro también regula otras cosas, como por ejemplo el estado del ánimo, ¿sí? Y generalmente una disregulación de la dopamina produce síntomas psicóticos, ¿sí? La noradrenalina corresponde a los circuitos de emergencia, acelerar nuestro corazón, hace que suba la presión arterial cuando nosotros tenemos que prepararnos, por ejemplo, para defendernos de algo. Y todo esto generalmente suele estar desbalanceado en diferentes trastornos mentales y de diferentes formas. Conocer esto y saber qué fármacos utilizar para tratar los síntomas que provoca
esta disregulación es lo que nos hace elegir el fármaco. Estas son dosis generalmente utilizadas en el uso de los antidepresivos. Les puse los más frecuentes, ¿sí? Siempre se comienza en una dosis baja, como le dije, y vamos aumentando hasta llegar a la dosis mínima terapéutica. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden producir estos fármacos? ¿Sí? Sequedad bucal, náuseas, dolores abdominales, nerviosismo, temblor distal, insomnio. Principalmente en el 70% de los pacientes, los antidepresivos, problemas sexuales, disminución de la libido, problemas de eyaculación, anorgasmia en el hombre y en la mujer, ¿sí? Y es una de las razones con las que mayor frecuencia se abandona el tratamiento con los antidepresivos. De ahí es importante que el paciente sepa que puede llegar a pasar y le hace educación sobre eso. Dolores de cabeza, inquietud psicomotriz. Se usan en el tratamiento del trastorno depresivo mayor, en el trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, trastorno de la conducta alimentaria como la bulimia o la anorexia. Los duales son fármacos que actúan a nivel de dos neurotransmisores, también minimizando los síntomas que pueden llegar a aparecer con respecto a la depresión o el trastorno del estado del ánimo y la ansiedad. Son las dosis que se utilizan habitualmente, y ahí les cité algunos efectos adversos también que pueden llegar a aparecer. Continuando un poquito con los antidepresivos, los efectos adversos que pueden llegar a aparecer y para qué se utilizan. Y como ustedes van a ver acá, la mirtazapina, que es un antidepresivo, provoca aumento de peso y también sedación. O sea que puede ser muy útil en esos pacientes que tienen falta de apetito, que están bajando mucho de peso en un trastorno depresivo mayor porque ya no se alimentan y que tienen problemas para dormir, ¿sí? Los antidepresivos tricíclicos fueron uno de los primeros antidepresivos en utilizarse y en ser descubiertos, ¿sí? Son muy buenos antidepresivos, pero tienen muchos efectos adversos y en la actualidad casi ya no se utilizan como antidepresivos. Si bien en Paraguay los seguimos utilizando porque es lo que hay disponible en el Ministerio de Salud, su uso se restringió bastante en los últimos años con el advenimiento de antidepresivos más eficaces. Algunas dosis y los efectos adversos que pueden llegar a aparecer. Voy haciendo un poquito rápido esto, chicos, porque vamos a hablar específicamente de todo esto cuando vemos antidepresivos. Los efectos adversos que pueden aparecer con los tricíclicos, ¿sí? El trazodón es un antidepresivo muy bueno que produce capacidad de producir sueño, por lo que es utilizado por las noches en pacientes que tienen insomnio. El bupropión es un antidepresivo muy estimulante que se utiliza como psicoestimulante, ¿sí? Se utiliza para el tratamiento, aparte de los trastornos depresivos, para el trastorno de TDAH y también para el trastorno por consumo de sustancias. Los estabilizantes del estado del ánimo. De primera elección para el tratamiento del trastorno bipolar, y el mejor de todos ellos es el carbonato de litio. Solamente que este fármaco tiene una alta toxicidad, por lo que requiere cuidados especiales y controles frecuentes para dar, ¿sí? Se utiliza en la manía, hipomanía y trastornos depresivos, trastornos ciclotímicos y cicladores rápidos en el trastorno bipolar. El manejo clínico siempre se tiene que hacer monitorización de los niveles en sangre, controlar perfil renal, perfil tiroideo en el paciente, está bien. Descartar siempre embarazo porque no se puede utilizar durante el embarazo porque produce mucho efecto teratogénico, o sea, malformaciones en el feto. Siempre se comienza una dosis baja y se va aumentando en dosis regulares cada 3-5 días hasta llegar a una dosis terapéutica. Se tiene que llegar a un nivel plasmático en sangre y que no sobrepase ese nivel para minimizar los efectos adversos que puede llegar a padecer. Si se pasa abajo, dice 2,5 mil de equivalentes litros, es la medida con la que se mide en la sangre el litio. Generalmente pasando 2,5 el paciente se muere y no hay absolutamente nada que se pueda hacer.
Por eso es muy riesgoso que en pacientes con ideación suicida manejen el litio. Lo recomendable es que maneje otra persona su medicación. Los efectos adversos secundarios con el litio son muchísimos: náuseas, vómitos, diarrea, cansancio, aumento de peso, disminución de la memoria, aumento de la sed, aumento de la frecuencia de orina, puede producir hipotiroidismo. Pero dentro de todo, todos los efectos beneficiosos que tiene, hablando de un trastorno bipolar, como estabilizante del estado de ánimo, supera la posibilidad del manejo del advenimiento de estos efectos adversos. La intoxicación, como le dije, puede llegar a ser bastante grave y potencialmente fatal. No hay un tratamiento adecuado que se pueda dar en una intoxicación con litio, ¿sí? Aparte de un soporte en cuidados intensivos, no hay un tratamiento específico. Carbamazepina, un anticonvulsivante, es un fármaco que se utiliza para el tratamiento de la epilepsia, pero nosotros utilizamos como estabilizante del estado del ánimo en trastorno bipolar. Los efectos secundarios, como ven, chicos, son generalmente similares y son muchos, ¿sí? El ácido valproico o valproato de sodio también es utilizado como estabilizante del estado del ánimo y es un anticonvulsivante. Luego tenemos los ansiolíticos hipnóticos sedantes, que son las benzodiazepinas, ¿sí? Cuando tienen mayor efecto ansiolítico, mejora la ansiedad. Si tiene un efecto hipnótico más que el ansiolítico, ayuda para dormir y se decide su uso durante la noche. Y como sedante, produce una tranquilización rápida y adormece al paciente. El ejemplo: diazepam, alprazolam, midazolam, lorazepam, clonazepam, bromazepam, son algunos de los que tenemos nosotros aquí en Paraguay. La mayoría de ellos producen sueño, pero también son relajantes musculares y también anticonvulsivantes en dosis altas, que vamos a ver también y hablar de eso en la clase de ansiolíticos, ¿sí? Todos los ansiolíticos tienen un efecto adverso bastante importante, que es la capacidad de producir tolerancia y dependencia. Y cuando hay tolerancia y dependencia, se puede producir abstinencia. Son adictivos. ¿Está bien? Y se pueden utilizar, como le dije, en todos los trastornos donde haya síntomas ansiosos o insomnio. Y también se utiliza, por ejemplo, también el tratamiento de las crisis convulsivas, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que pueden aparecer en un síndrome de abstinencia por los ansiolíticos? Insomnio, ansiedad, irritabilidad, aumento de la actividad o hiperactividad, temblores, náuseas, vómitos, mareos, alucinaciones e incluso convulsiones. Los antipsicóticos, chicos. Quiero que aprendan también estos nombres, ¿verdad? Risperidona, olanzapina, levobromacina, aloperidol, clozapina, pipotiacina, aripiprazol. Son fármacos que nosotros tenemos aquí en Paraguay disponibles y se utilizan mucho. La quetiapina también. Se indican en todos los trastornos que tengan síntomas psicóticos, pero son el fármaco de elección en los trastornos psicóticos como la esquizofrenia. Son en su mayoría antagonistas dopaminérgicos, o sea que impiden la actividad de la dopamina en determinadas áreas cerebrales, ¿sí? Produciendo así su efecto antipsicótico. En lo recomendable, se recomienda no administrar en el embarazo, pero sí se puede administrar, ¿está bien? Y muchas veces es el único fármaco que se puede utilizar para el tratamiento del trastorno bipolar en fase maníaca en personas embarazadas. Tiene muchísimos efectos adversos y principalmente los efectos adversos que salen o se ven en el uso crónico del paciente. Y son todos efectos que tienen que ver con los movimientos, disquinesias, parkinsonismo, ¿sí? Vamos a ir hablando con ejemplos cuando demos los antipsicóticos sobre esto. Y tiene otros efectos adversos que pueden llegar a ser beneficiosos, como por ejemplo la sedación, que le ayuda a dormir al paciente, o un efecto adverso que se puede utilizar en pacientes con anorexia también, no anorexia dentro de la anorexia nerviosa, sino anorexia dentro de otras enfermedades, como la depresión. La olanzapina aumenta el apetito, lo que puede ayudar al paciente a comer y también a dormir por la noche.
así como la mirtazapina, que es un antidepresivo. Con los antipsicóticos pueden aparecer los síntomas o efectos extrapiramidales, que son principalmente los que aparecen con respecto a los movimientos, ¿sí? Distonías agudas, movimientos anormales, temblores, rigidez, acaticia, hipersalivación, ¿sí? Y tienen un tratamiento farmacológico o que desaparecen muchas veces con la suspensión del fármaco cuando no se utilizó por mucho tiempo. Cuando aparecen después del uso crónico, muchas veces ya son irreversibles, ¿sí? Y todos los antipsicóticos pueden producir un efecto idiosincrásico que es potencialmente fatal, que se llama síndrome neuroléptico maligno. No tiene un tratamiento eficaz, solamente se hacen medidas de soporte esperando que el cuadro pase, ¿sí? Es grave y puede aparecer con la mínima dosis efectiva y el riesgo aumenta a medida que nosotros aumentamos la dosis del antipsicótico. Es grave y puede ser fatal. ¿Cómo se manifiesta este síndrome? Rigidez muscular, aumento de la temperatura, 42-43 grados fácilmente, taquicardia, 150 o 200 latidos por minuto, aumento de la presión arterial en fase extrema, aumento de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y coma y muerte. Es muy frecuente que con el uso de los antipsicóticos aparezcan el parkinsonismo, o sea, los síntomas del Parkinson. ¿Está bien? Y de esta forma terminamos la clase. Así que si tienen alguna pregunta, chicos, eh, les leo o les escucho. Profe, ¿esto es Sí. una suerte de pincelada de la materia o es algo que tenemos que tener ya interiorizado para la siguiente clase? En lo posible, lean de a poquito para todo lo que vamos a tener en cuenta, porque son los principios generales. Son los, o sea, es lo más importante para comenzar a entender de psicofármacos y de un tratamiento psicofarmacológico. ¿Sí? Ustedes tienen que saber por qué, para qué, cómo, ¿sí? Ayudarle al paciente. Como le dije, la psicoeducación que van a hacer ustedes, aparte de lo que hace el médico con el paciente, muchas veces es lo que favorece la adherencia al tratamiento. Si ustedes le pueden explicar a su paciente y psicoeducarle con respecto a la medicación, se garantiza casi siempre que el paciente tome su remedio. Y más como le dije, si el paciente tiene que tomar de por vida el tratamiento, ¿sí? Así que lean bien esto de los principios generales. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Profe, este material ya está en la plataforma porque le estuve sacando algunas fotos a las diapositivas, pero no me Sí, alcanza a sacar ya todas. ya está en la plataforma, así también las referencias bibliográficas. Y Ana, Gracias, ¿cómo sabemos que el antidepresivo no está funcionando en el paciente? Uno sí no mejora, obviamente, ¿verdad? Pero generalmente no podemos esperar que el antidepresivo funcione inmediatamente. ¿Por qué? Ana, ¿qué dijimos de los antidepresivos? Ana Bonín, ¿estás? Que funciona a poco. Tarda un mes en comenzar a funcionar. ¿Está bien? Tarda un mes recién. Entonces, en ese mes no podemos esperar que el paciente mejore. Y generalmente con los antidepresivos se ve una respuesta terapéutica o mejora clínicamente significativa a los 3 meses de tratamiento. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a saber generalmente en los 3 meses si el paciente no mejoró, no funciona. ¿Sí? Y ahí son 3 meses. Y si ya son 6 meses, hay que reevaluar, Ana. Hay que aumentar la dosis probablemente o tal vez cambiar antidepresivo. ¿Sí? Pero depende mucho de cada paciente. Eso hay que valorarlo individualmente. ¿Sí? Eh,
A ver, un poquito estoy viendo un poco las preguntas. Claudia, los antidepresivos no son adictivos. ¿Está bien? Eso es muy importante aclarar ya desde el principio. No son. ¿Sí? Y Jennifer, sí, tiene que ver mucho también la concentración del fármaco en el antidepresivo en la sangre, pero generalmente los antidepresivos no se miden en sangre, por lo menos en Paraguay. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Profe, ¿qué parte de la plataforma encontramos el PPT? Porque la verdad que yo no estoy encontrando. Eh, Ahora mismo no tengo a mano la plataforma, pero te veo, dame un segundito. Voy respondiendo, bueno, ¿cuáles son adictivos? Principalmente las benzodiazepinas. Dentro de los psicofármacos son los únicos que son adictivos, aparte de los psicoestimulantes. Entonces, Mauro, esa fue tu pregunta, ¿verdad? ¿Cuáles son adictivos? Las benzodiazepinas y los psicoestimulantes pueden llegar a ser adictivos. Y Diego, dar el fármaco tiene que ser gradual para ir de menor a mayor hasta llegar a la dosis terapéutica, y también para discontinuar, para quitar, tiene que ser de mayor a menor. ¿Sí? Y eso sin importar la cantidad. Siempre gradual. Carmen, la quetiapina es antipsicótico, es un fármaco antipsicótico, pero, de nuevo, nos adelanten tanto con las preguntas, chicos, yo sé que es muy interesante esto, pero la quetiapina, si bien es un antipsicótico, Carmen, tiene propiedades que van desde ser hipnótico para ayudarte a dormir, de ser un antidepresivo, un estabilizante del estado del ánimo y un antipsicótico dependiendo de la dosis que nosotros utilicemos. Ahora, Claudia, interesantísima tu pregunta, ¿sí? Muchas veces sí se puede llegar a pedir un informe de la maestra de grado. ¿Por qué? Porque ella es la que nos va a hablar de cómo está el paciente todo el día, día por día. Si ella ve mejoría generalmente en su informe, el fármaco está funcionando. Si de repente está más irritable o hay cambios conductuales que podrían ser por el fármaco, también nos va a ayudar con eso. Sí, pregunten, chicos. Carmen, sí, la quetiapina se puede llegar a utilizar con otros fármacos dependiendo si se puede hacer la combinación o se puede utilizar sola, como por ejemplo estabilizante del ánimo. Si no es lo primero que uno va a utilizar, pero se podría utilizar. No es lo mejor tampoco como estabilizante del estado del ánimo, pero sí se podría utilizar. Profe, Sí, creo que en general las medicaciones no solo se usan para lo que es el objetivo principal, se usan en combinación de acuerdo a lo que se necesita. Por ejemplo, yo en su momento tomé quetiapina, pero no porque tenía alucinaciones, era para que descanse, vamos a decirle, en mi mente. Entonces se acompañaba con otra medicación. Se ve también sus efectos secundarios para poder utilizar, porque inclusive yo llegué, por decirlo nomás, también a tomar, eh, era un, ¿cómo era? Para no tener convulsiones y demás, sí, pero no para no tener una convulsión en sí. un anticonvulsivante, sí, es lo que hablamos. Como les Sí. mencioné, chicos, ¿verdad? Entonces no todo es para lo que directamente se necesita, sino que se ve Como les dije, acorde a lo que el paciente necesita. como hablamos en el principio, ¿verdad? Los antidepresivos es una clasificación grande dentro de los antidepresivos porque son muchísimos, ¿verdad? Y cada uno de ellos se clasifica según su mecanismo de acción generalmente. Pero los antidepresivos no se utilizan solamente para la depresión,
se utilizan para el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de pánico, el trastorno de fobia social, ¿sí? Se utilizan para los trastornos de la conducta alimentaria. Se utilizan para dormir, algunos como hipnóticos solamente, ¿sí? Ahora, la quetiapina en tu caso, probablemente, si bien bueno, estaba psicótica, ¿verdad? Por lo que me contaste, se puede utilizar como hipnótico para dormir y ayudarte solamente para dormir por la noche. Perfecto. Y sola, no, eso es lo indicado, no es lo ideal, porque hay fármacos que son más eficientes para eso, pero se puede utilizar, ¿sí? También creo que era para el tema del trastorno de ansiedad. Ahora, tampoco es un ansiolítico que se indique de manera y de forma regular la quetiapina como ansiolítico, ¿verdad? Pero sí, eso depende mucho, como te dije, de las necesidades de cada paciente. Ahora, Jennifer, el solpidem es un hipnótico no benzodiazepínico. Ahora, Emanuel, te escucho. Hola, profe, ¿qué tal? Como parte del programa, nomás quería preguntarte si no solamente íbamos a tocar, por ejemplo, drogas que están siendo utilizadas para el uso de terapia de ansiedad, por ejemplo, el CBD u otras demás. Vamos a tocar un poquito de eso, vamos a hablar. Ok. Ahora, chicos, en la clase está como materiales de lectura los materiales. Profe, ¿cómo sería el tema de la asistencia? Ahora cuando haya lista, yo voy a llamar lista en las clases sincrónicas y presenciales. En las clases asincrónicas obviamente no se va a llamar lista. Y el trabajo práctico, profe, ya tenés más o menos Eso vamos a esbozado. hablar en la clase siguiente, en la clase presencial, cómo va a ser. Gracias. Chicos, si entran en la plataforma, dice materiales de lectura de la asignatura. Allí están presentes todos. Y también está, ya están las clases cargadas de esta unidad. La asistencia, hoy chicos, como no tenemos lista, no voy a poder tomar, ¿sí? Así que va a correr desde la clase siguiente, donde yo voy a poder hacer de repente una lista con ustedes, o tal vez ya me entreguen desde la coordinación. Scarlett, discúlpame, pero no tengo idea de cómo se hace eso. Tal vez me puedan mostrar en la siguiente clase y yo les voy a autorizar o dar acceso a eso, sin problema. Profe, en cuanto a trabajo práctico, ¿cómo más o menos se plantearía? Va a ser grupal, chicos. ¿Sí? Así que vamos a hablar de eso en la clase siguiente, todos juntos. ¿Alguien más tiene una otra pregunta? Bueno, pueden probarlo en la plataforma, porfa. Jennifer, si tenés acceso a la plataforma, puedes revisar un poquito de eso. Yo estuve mirando la plataforma y sí, hay algunos materiales. Estábamos viendo y hay un PowerPoint que tiene el mismo título del que, por ejemplo, presentaste hoy, pero otra presentación, vamos a decirle. Y hay un video inclusive. No sé El si eso... video, el video creo que no está cargado todavía, Ah, pero sí. y el PowerPoint que encontramos justamente es en ese video. Lo estamos mirando justamente. A ver un poquito. Hizo unidad 1 y principios básicos de la psicofarmacología. Sí, voy a cambiarle un poquito, si le voy a poner en la presentación de hoy para que tengan, chicos. Le voy a agregar eso, pero sí es esa la clase. Dale. Dale. Y los materiales de lectura ya están entonces, ya pueden ir descargando. Bueno.
Bueno, entonces chicos, si está todo bien, nos vemos el lunes. Genial. Cualquier duda o pregunta que tengan, está habilitada la plataforma para que hagan en los foros las preguntas correspondientes. Buenas noches, profe, gracias por todo. Perfecto, chicos, nos vemos el lunes. Buenas noches.